Muchas gracias, compañeros, muchas gracias por acercarse a escuchar la propuesta de política obrera. Como dijo Hipólito Demo en el inicio, el enorme esfuerzo político que hizo esta organización para conquistar la legalidad tiene una meta que se concreta justamente con la primer consigna, fuerte consigna que llevamos en esta elección, que son los trabajadores primero. Ese es el leitmotiv de nuestra campaña electoral. ¿Por qué? Porque estamos ante una catástrofe social, donde estamos los trabajadores padeciendo con más del 50% de pobreza, con trabajadores desocupados que ya llevan 2 o 3 generaciones como desocupados, donde como trabajadores vemos que perdemos los derechos laborales que tantas vidas ha costado conquistarlo en este país. Lo estamos perdiendo. El principal derecho que perdemos es justamente el trabajo. Otro derecho que estamos perdiendo y que seguirá avanzando ese ataque es que el trabajo nos permita vivir, mantener a nuestra familia. Los trabajadores que tienen empleo se ven obligados a trabajar 2 o 3 turnos o buscar otra changa u otro trabajo para poder subsistir. O sea, también hemos perdido el derecho a trabajar con una jornada laboral de 8 horas, porque nos vemos obligados a extender nuestra jornada de trabajo. Hemos perdido, además, otro tipo de derechos, por ejemplo, el derecho a la salud. Si bien podemos decir que tenemos una salud pública y gratuita, se encuentra en este momento en un estado deplorable. Ahí lo tenemos al Hospital de Niños, por ejemplo, que hace más de un mes que vienen luchando los trabajadores y la comunidad toda. ¿Por qué? Porque está vaciado el hospital. Ese es un ejemplo de cómo se ha deteriorado la salud. Dicen que tenemos salud pública, pero cuando necesitamos una atención tenemos que esperar meses para que nos den un turno. Los profesionales se retiran de los hospitales porque los sueldos son miserables. El cielo raso se cae, no tienen insumos. ¿Por qué? Porque han bajado el presupuesto para la salud. También dicen que tenemos derecho a la educación. También la educación está en estado terminal. Los trabajadores docentes, muchos de ellos están presentes acá y muchos de ellos son parte de esta lista, se ven obligados a trabajar 2 o 3 turnos porque no llegan a fin de mes. Las escuelas se caen a pedazos, no hay ventilador en verano, no hay estufas en invierno. Y los aspirantes a tener una vacante, porque como no hay nuevas escuelas y no acompañan el crecimiento demográfico, esperan y luchan por conseguir una vacante para poder acceder a la educación pública. Ese es el estado de deterioro en que nos encontramos. Como política obrera, nuestro objetivo es dialogar con los trabajadores. Queremos dar este análisis o este estado de situación en la que nos encontramos. ¿Para qué? Para que tomemos el destino en nuestras manos, como dice nuestro spot. Tomemos el destino en nuestras manos, que si nosotros queremos conquistar un salario igual, mínimo, salario mínimo igual a la canasta familiar, si queremos conquistar una jubilación mínima igual a la canasta familiar, si queremos conquistar el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y la precarización laboral, tenemos que organizarnos, compañeros, tenemos que autoconvocarnos y salir a la lucha, imponer nuestros reclamos a través de la huelga general. Pero también le queremos decir a los trabajadores que tenemos que organizarnos para echar a esa burocracia sindical que se ha instalado en nuestras organizaciones gremiales, que deben estar al servicio de los intereses de los trabajadores y sin embargo pactan con todos los gobiernos, con con los anteriores, con las patronales, aumentos en cuotas por debajo del costo de la inflación, con pérdidas de derechos, como por ejemplo nos pasa en estatales, que ya empezaron a imponer una pérdida
de un derecho fundamental que era la jornada laboral de 30 horas, y bajo extorsión a los trabajadores los obligaron a firmar y aceptar un régimen laboral de 40 horas. Esa extorsión sigue, porque esto fue avanzando ministerio por ministerio desde el año pasado y aún siguen, porque lo que quieren imponer, compañeros, es la reforma laboral. Es que los trabajadores perdamos todo tipo de derechos, que seamos esclavos. Entonces, ¿qué le decimos a los trabajadores? Nos tenemos que organizar y conquistar esas organizaciones gremiales que son genuinamente nuestras, que nuestros antepasados lucharon por ponerlas en pie y echar esa burocracia sindical vendida. Y también le queremos decir a los trabajadores que participamos de estas elecciones, porque queremos imponer esta agenda, que son los intereses nuestros, porque los partidos patronales que se alternan en los gobiernos, ya sabemos los que nos trae, ya sabemos los que nos genera a nosotros, cuidan sus negocios, cuidan el negocio de los acreedores externos, nacionales y externos, de la deuda usuraria, cuidan los negocios de los capitalistas, pero no cuidan los intereses de los trabajadores. Entonces, compañeros, les proponemos que reforcemos esta herramienta que hemos puesto en pie, que es este partido, Política Obrera, que es una herramienta para la clase, para llevar adelante nuestros reclamos e imponer en estas elecciones la agenda de los trabajadores. Por eso, compañeros, los trabajadores primero, vamos por un gobierno de los trabajadores. Muchas gracias.